escuchan tal vez un poco ronco el día de hoy, ya terminando la semana, iniciando el fin de semana, ¿verdad? Para recibir algunas horitas más y ya vamos a disfrutar del día sábado de nuestro Señor Jesús. Espero que se encuentren muy bien, hermanos, a pesar, pues, de el mundo en que vivimos, a pesar de nuestras dificultades. Hay que tener toda la actitud, poner nuestra actitud positiva en las manos de Cristo Jesús y continuar adelante, porque es ahí donde nosotros debemos aferrarnos en la esperanza de la promesa que el Señor nos dio de una vida nueva, ¿verdad? Entonces, pues yo espero que se encuentren bien, que puedan estar alegres, contentos, gozosos, muy bendecidos por esta semana que hemos tenido y también esperando con ansias, con el afán de servir a nuestro Dios, pues estas siguientes 24 horas, 42 horas que hemos de estar en la casa de Dios alabando y glorificando su nombre. Yo espero que se encuentren bien, hermanos. Les repito, yo ando un poquito ronco, me duele un poquito la garganta. Gracias a Dios, solo por comentarles, ¿verdad? Eh, pues el día de ayer tuvimos, como ya está a punto de terminar el semestre, así como yo he escuchado que algunos de los padres han pedido por los jóvenes porque ya casi están en finales, ya se acercan los finales, pues nosotros igual aquí ya estamos a punto de terminar un semestre más y pues comienza el verano, un verano de trabajo, de colportaje, de pues, dedicación y de dependencia en Dios. Y pues el día de ayer la Facultad de Teología hizo un pequeño torneo de fútbol soccer y su servidor tenía mucho tiempo sin jugar y pues nos metimos a recrearnos un poco y tanto gritar terminamos roncos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todo salió bien. Aunque perdimos, pues ganamos mucha diversión y ganamos una ronquera también. Pero pues en el nombre de Dios estamos aquí con ustedes para hablar, queridos hermanos, a la luz del conflicto. Nosotros tenemos una razón de vivir, que esa razón de vivir, queridos hermanos y hermanas, es la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿sí? A la luz del gran conflicto, repito, tenemos una razón de vivir, la cual esa razón de vivir es el final del gran conflicto, la promesa de la segunda venida de Cristo. Entonces, hoy vamos a estudiar tres pequeños aspectos, tres pequeños pasos de los cuales nosotros vamos a aprender o a recordar cómo nosotros debemos pasar o vivir ese conflicto entre el bien y el mal, esas dificultades que pasamos en nuestras vidas, esos problemas, esas enfermedades, esas pérdidas. Nosotros debemos basarnos o la razón de nuestro vivir siempre debe ser ver más allá de un simple mundo de pecado, ver más allá de una simple vida mortal que nosotros tenemos. Nosotros debemos ver esa esperanza, basar nuestra mirada, nuestra mente, nuestra razón de vivir debe estar en la segunda venida de Cristo Jesús, en la promesa que el Señor nos dio de que en algún momento de esta historia de la humanidad, el gran conflicto iba a tener un fin. Entonces, a la luz de eso vamos a descubrir cuál debería ser o debe ser o es ya en alguno de nosotros la razón de vivir, por la cual nosotros debemos vivir todos los días de nuestras vidas. Hemos aprendido que nosotros debemos llenarnos todos los días, debemos esforzarnos para mantener nuestra vida llena de la gracia de Cristo Jesús. Hemos aprendido que debemos estar alertas, orando. Hemos estudiado, queridos hermanos, que nosotros debemos trabajar constantemente mediante la oración, mediante la meditación, mediante la dependencia de Cristo, trabajar para recibir al Espíritu Santo por medio de la lluvia tardía cuando antes de que suene la trompeta del tercer ángel. También antes de que suene la trompeta del tercer ángel, nosotros debemos estar alertas, como vigías, como vigilantes, de pie, con la cabeza al frente, con la frente levantada, erguidos, ¿sí? Para que nosotros no caigamos en las apostasías de las mentiras de Satanás y podamos discernir entre las verdades bíblicas y pues algunas verdades distorsionadas que Satanás toma para engañar a su pueblo.
Recuerden bien que en los últimos días, como en estos días que estamos viviendo, aún hasta los escogidos serán engañados. Entonces, si la Biblia dice que aún hasta los escogidos serán engañados, es porque en el conflicto del bien y del mal, en el conflicto que nosotros vivimos, queridos hermanos, hay una guerra, dice la sierva del Señor, la hermana Elena White, que si nuestros ojos fuesen abiertos a la visión de lo celestial, pudiésemos contemplar la guerra terrible que se vive a nuestro alrededor entre el bien y el mal. Gracias a Dios que Él nos permite, por su gran misericordia, hermanos, pues tener una mente finita, ¿sí? La cual no nos permite contemplar más allá de lo hermoso de la creación. Entonces, esa mente, esa vista finita que nosotros tenemos, esa visión finita, no nos permite ver el conflicto, la guerra que se vive entre el bien y el mal. Porque yo estoy seguro que si lo vemos con los ojos de nuestro Dios, con los ojos de los ángeles, nos aterraría, ¿sí? Nos aterraría ver una batalla tan grande que se está viviendo en nuestro alrededor. Es por eso que nosotros debemos tener una razón de vivir, queridos hermanos, y debemos quedarnos y luchar por esa razón de vivir que es en Cristo Jesús. Saben que por muchos siglos el corazón de los hijos de Dios, es decir, tú y yo, ha suspirado por el fin del conflicto. Yo estoy muy seguro, queridos hermanos, que cuando pasamos algunas calamidades, dificultades, incluso pérdidas, fíjense cómo es Satanás, cómo trabaja Satanás. Yo les comenté y por eso también quería comentarles un poco que ayer nosotros tuvimos un pequeño torneo de fútbol, soccer, para recrearnos un poco, para desestresarnos un poco de todo el semestre, de las tareas, de lo constante que es o agotador a veces que es pues el estudio, ¿verdad? Porque no es nada sencillo. Y más que muchos trabajamos y estudiamos al mismo tiempo y tenemos diferentes actividades como prácticas. Entonces, al finalizar ayer el torneo de fútbol, pues todos felices, aun cuando algunos perdimos, eh, todos alegres, todos comentando en los grupos de WhatsApp que tenemos de los diferentes clases o aulas. Entonces, estábamos comentando cuando de pronto llega un mensaje de un compañero y dice, amigos, quisiera que oren por mi familia. Acaba de fallecer un tío muy cercano a nosotros, ¿sí? Un tío muy cercano a nosotros que, pues acaba lamentablemente de fallecer. Satanás, queridos hermanos, se encarga de que cuando nosotros vivimos un estatus de alegría, de felicidad, entregados completamente a nuestro Dios, Él se encarga de tratarnos de derrumbar de ahí donde nosotros estamos, de ese estatus de alegría, de, de, de cercanía con Dios, de felicidad. A veces nuestra felicidad, el pecado nos las apaga a causa de la muerte. Pero saben, nosotros, por eso dice que el corazón del ser humano suspira constantemente por el fin de este conflicto, del conflicto con el mal, con la injusticia. Suspiramos también por el conflicto de la delincuencia, el vicio, la violencia, las guerras, como oraba hace un momento nuestro hermano Pineda, la pobreza, la enfermedad. Suspiramos, queridos hermanos, por el fin de la muerte también. Y ustedes no me van a dejar mentir. Durante estos últimos 2 años, y lo vamos a repetir hasta que Cristo Jesús venga, porque la pandemia, el COVID, vino a cambiar completamente nuestras vidas, vino a llevarse a muchos de nuestros familiares al descanso, vino a distorsionar muchas veces nuestras actividades que teníamos, a lo que ya estábamos acostumbrados, a lo que nos gustaba. Entonces, la muerte durante estos 2 años ha sido un factor importante para que nosotros podamos discernir ese conflicto que se vive entre el bien y el mal. Me llama la atención y me entristece a la vez. Ayer comentaba con mis papás que el día de el miércoles, perdón, salió una noticia que fue muy sonada aquí en Nuevo León, incluso en algunas partes de México. Un joven
de 36 años de edad, asesinó a su madre con con un arma punzocortante, la apuñaló muchas veces porque pues estaba drogado y él apuñaló a su madre, la mató, lamentablemente pues la mató. La mamá se metió a defender a su nuera porque pues estaban en discusión y el joven le estaba pegando a su esposa y la madre del joven se metió a defender a su nuera y pues las consecuencias fueron que apuñaló a su madre. Su padre, al percatarse de lo que estaba sucediendo, se metió a defender también a su mamá y pues señor, este padre también lamentablemente fue herido de gravedad. Ya no se supo si pudo sobrevivir el señor. Cuando llegaron las autoridades, pues el joven también agredió a un oficial de la policía. Y no solo eso, hermano. El pecado, la maldad es tan terrible que él tomó el arma punzocortante y también se apuñaló, se empezó a lastimar. Y era tan feo que sacaron unas imágenes tan terribles que él se enterraba en su pecho, en su cuerpo, el arma, y con su otra mano se los empujaba, se golpeaba para que se hiciera más daño. Entonces nos ponemos a pensar y recordamos esas palabras, esas promesas, esos textos que nuestro Dios pues nos dejó, que dice que la maldad del hombre se enfriará, ¿sí? Que el amor de muchos se enfriará y la maldad aumentará. Entonces el corazón de los hijos estará sobre los padres y el corazón de los padres sobre los hijos y el mundo se volverá un conflicto y es justo lo que estamos viviendo en estos días. Entonces, este conflicto o este conflictivo y penoso orden de cosas está por terminar en algún momento de la historia de esta humanidad. Pronto sonará la hora, queridos hermanos, y el plan original del Creador, irrumpido por la caída de la humanidad en el pecado, se convertirá en una sublime realidad. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? ¿Cómo describe la Biblia este fin del gran conflicto? ¿Cómo describe la Biblia que nosotros vamos a regresar al plan original que fue irrumpido por la caída de la humanidad, que fue irrumpido por el pecado? Muy bien, vamos a ver 4 pasos de una obra completa que nuestro Dios nos ha mostrado. En el relato de la obra de la creación dice que hay una determinación. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que se habla en cuanto a la creación? Dice Génesis 2:1, la determinación de esta obra, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 2, que fueron pues acabados los cielos, lo que vimos en la escuela sabática en la primera lección, fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En el séptimo día concluyó Dios esa obra. Entonces terminó Dios lo que había hecho y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Génesis 1:31 dice que la obra de Dios o la determinación de esta obra de Dios fue mencionada que era buena en gran manera. Eso lo hemos estudiado la semana pasada. Dice que la obra de la creación fue buena en gran manera. Entonces, si no hubiera sido por el pecado este primer plan de Dios, nos habría sido seguido por los 3 pasos que estudiaremos o vamos a ver ahora. Queridos hermanos, yo en estos días me he observado mucho, la escuela sabática me ha hecho reflexionar y ayer llevé a mi hermana a un lugar donde van a hacer hoy un campamento. Entonces, es un lugar muy bonito con albercas, con piscinas, con toboganes, con áreas verdes, y me puse a pensar, a pesar de que estaba muy bonito, había un calor terrible, acá está haciendo un calor terrible, acá son climas extremos, cuando hay mucho frío, cuando hay mucho calor, tipo esos lugares terribles, y me puse a pensar cómo no cabe en mi mente, no puedo concebir la idea de un mundo sin pecado. No porque no confíe o no tenga fe o mi fe esté pobre, sino que no imagino, el pecado ha degradado tanto esta creación que no imagino lo hermoso, lo maravilloso que era este mundo. Entonces, a la luz de este conflicto,
el Señor va a hacer que nosotros regresemos al plan original de la creación. Número uno, la primera determinación de la creación es esto, que Jesús, cuando murió en la cruz, cuando expiró en la cruz, dijo lo siguiente en 2 Juan 19:30. Vayan a sus Biblias y anoten estos textos, porque estos textos son maravillosos para nuestra fe. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice que cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Cristo vino al mundo, queridos hermanos, para salvar a los pecadores, a nosotros. Por costoso que haya sido el precio, Él pagó ese precio. Por amarga que haya sido la copa, Él la bebió hasta sus heces. Y en ese momento final exclamó la palabra, esa frase, consumado es. Y vamos a quedarnos con esta frase. Entonces, cuando se derrame la séptima plaga, ¿cuál va a ser ese anuncio? Quédense un momentito con la palabra que Jesús dijo cuando expiró en la cruz, consumado es. Pero al derramar la séptima plaga, el séptimo ángel, dice Apocalipsis 16:17, que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho, ha finalizado, está hecho todo. Entonces, primero Jesús en la cruz mencionó consumado es. Cuando sea derramada la séptima plaga por el séptimo ángel, dice que él va a mencionar, ya está hecho. Este derramamiento de la ira de Dios cae sobre los que rechazan la misericordia del cielo. El tiempo de gracia por la humanidad va a terminar. Y cuando la gran voz exclame, está hecho, Cristo emprende su viaje por segunda vez a nuestra tierra. Días atrás vimos cuáles las consecuencias de aquellos que adoran a la imagen, ¿sí? Que es el diablo, o aquellos que deciden por la apostasía. Dice que la ira de Dios va a caer sobre aquellos que en vez de recibir el sello de Dios, reciban la marca de la bestia, que es la apostasía de Satanás. Entonces, el tiempo de gracia, cuando el ángel se derrame la séptima plaga y se diga ya está hecho, es porque la gracia habrá terminado. Y cuando aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descienda de Dios y llegue a ser la capital nuevamente de la creación o de nosotros, ¿qué se va a anunciar en ese momento? Bien, dice Apocalipsis 21:5-6. Apocalipsis 21:5-6. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevo todas las cosas. Me dijo entonces, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Queridos hermanos, cuando Jesús expiró en la cruz, murió por nuestros pecados, él mencionó la palabra consumado es. ¿Qué se consumó? Bueno, el plan de salvación. Entonces, nuevamente, cuando Jesús venga por segunda vez, él va a expresar a toda voz, dice el apóstol Juan en Apocalipsis, hecho está. ¿Qué va a estar hecho? Bueno, nuestra ciudad santa va a estar terminada. El plan de salvación habrá, ¿cómo se llama? Habrá terminado el plan de salvación. Ahora está consumado todo el plan de redención y Jesús está regresando por nosotros. Y dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y va a haber una renovación total de nuestras vidas, que el pecado va a terminar. ¿Y qué es lo principal que dejará de existir? Lo cual nosotros ya estamos cansados, dice Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, y no habrá más maldición. Qué maravillosa promesa, queridos hermanos, que nosotros debemos abrazar muy fuerte, aferrarnos a eso. Esa debe ser la razón de nuestro vivir todos los días, soportar todas las calamidades, porque en algún momento de la historia de esta humanidad, el conflicto llegará a su fin y cuando vayamos al cielo, Dios enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque todo lo que estaba en algún momento habrá pasado. Entonces,
¿cuál será finalmente el privilegio tuyo, el privilegio mío? Apocalipsis 22:4 dice que veremos su rostro, el rostro de Cristo Jesús. Yo espero que muchos de nosotros anhelemos, anhelemos y estemos emocionados por ver el rostro de Cristo Jesús. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios que seremos semejantes a Dios, como dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y Él morará con ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y vamos a estar allá, dice Apocalipsis 22:5 y Daniel 7:18. Dice que vamos a estar allá y reinaremos con nuestro Dios después del gran conflicto. Estaremos en la nueva Jerusalén después de toda la maldad por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 22:5. Y Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Queridos hermanos, hemos de iniciar un nuevo sábado. Estamos finalizando una semana, cansados tal vez, roncos quizá, tal vez agotados del trabajo, tal vez sin recurso, no lo sé, pero llenos, queridos hermanos, de las maravillosas promesas de Cristo Jesús. Este conflicto no va a seguir por mucho tiempo. Permanezcamos firmes, hermanos. Luchemos, sigamos avanzando. Continuemos la carrera que tenemos por delante. Que nuestra razón de vivir sea el ver el rostro de Cristo Jesús. ¿Sí? Si no podemos luchar, encomendemos nuestras vidas a Dios. Ayudémonos entre nosotros mismos. Decía un pastor y me dice un pastor, recuerdo muy bien, antes que yo entrara a la carrera de teología, hijo, tú vas a ser pastor. Y no importa los años que te lleves y cuánto te vaya a costar, pero vas a ser pastor. Aun cuando llegues arrastrado a la graduación o chueco a la graduación por tanto trabajo, tú vas a llegar a ser pastor. Queridos hermanos, no importa que lleguemos arrastrados a ver el rostro de Cristo Jesús, cansados por este pecado, cansados por este mundo. No importa que lleguemos chuecos, me decía el pastor, si todo adoloridos, la meta es que lleguemos. Que el Señor en su palabra, queridos hermanos, nos haga fieles. Y este sábado disfrutemos con una sonrisa, con una actitud positiva, deseando que el Señor vuelva pronto. Queridos hermanos, nuestro Dios bendiga su palabra. Es su deseo y su oración de Él que nosotros permanezcamos fieles y nos mantengamos unidos para cuando Él venga, levantemos la mirada al cielo y digamos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Vamos a orar, queridos hermanos, y encomendar en este día, esta mañana, nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Inclinen su rostro. Cariñoso y buen Dios, agradecemos, oh Padre, porque durante esta semana nos has enseñado, Señor, y nos has ayudado, nos has dado las fuerzas para vencer al enemigo, Señor, para soportar las calamidades. Para, Señor, a pesar de todo lo que vivimos en el gran conflicto, nos has enseñado y nos has ayudado a disfrutar de nuestras vidas en Cristo Jesús. Señor, permite que tus promesas sean abrazadas, Señor, sean grabadas en nuestros corazones y luchemos cada día de nuestras vidas, oh Padre, por permanecer fieles a ti. Por favor, Padre, esa razón de vivir que es ver tu rostro muy pronto, ayúdanos a clavarlas con un sello en nuestro corazón, como un sello en nuestra mente, Señor, para permanecer fieles. Yo sé que mis hermanos en algún momento sufren. Todos sufrimos, Señor, todos padecemos. Y esto es a causa del pecado. Pero, Padre, oramos y rogamos, Señor, que tú vuelvas pronto. Estamos cansados de este conflicto, Señor. Estamos cansados de las muertes, de la injusticia, de las guerras, Señor, del pecado, de la falta de amor del hombre, Señor.
Permite, oh Padre, que como cristianos, adventistas, como remanente que estamos aquí, seamos la luz que brille ante un mundo de oscuridad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Queremos reinar contigo por los siglos de los siglos sin fin. Encomendamos a ti, a la iglesia de Brunswick y a la iglesia de Savannah, Señor. A la iglesia de Argentina también, oh Padre. A la iglesia de Estados Unidos. A la iglesia, Señor, de todo el mundo. Que todos juntos, oh Padre, podamos permanecer hasta la Canaán celestial. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén.